El cuarto mandamiento está siendo atacado ferozmente por Satanás. Satanás es quien se opone a la observancia del sábado. Y muchos en realidad siguen esa disolución porque no han entendido de qué se trata el Evangelio. Y muchos se resisten cuando se les enseña y se les muestran las citas donde de manera explícita Dios requiere de su pueblo que se guarde sus mandamientos. En el Nuevo Testamento aparecen citas que se han corrompido, como por ejemplo Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y muchos utilizan esa cita para decir, pues, si allí dice que el fin de la ley es Cristo, entonces ¿para qué seguir guardando el sábado? Pero lo que no se dan cuenta es de que al introducir al sábado bajo ese punto de vista, también están introduciendo los 9 mandamientos restantes, pero se utiliza Romanos 10:4 para hablar específicamente del sábado. Pero allí no dice sábado. Pero si se puede utilizar esa cita para hacer referencia al sábado, entonces se puede generalizar también con el resto de los mandamientos. Entonces, como el fin de la ley es Cristo, ya no debo de guardar el sábado, y estaría permitido bajo el nuevo pacto desde esa óptica podernos hacer de ídolos, cometer adulterio, etcétera, etcétera, tener sexo hombre con hombre, mujer con mujer, sexo con los animales, practicar la zoofilia. Entonces se podría hacer cualquier cosa porque Romanos 10:4 estaría diciendo que el fin de la ley es Cristo. Y si eso significa que no debemos de guardar más el sábado, entonces eso también tendría que significar que no debemos de guardar más ningún mandamiento restante de las Escrituras. Pero cuando luego se les comienza a preguntar de manera específica, hermano, pero bajo el nuevo pacto está permitido, por ejemplo, que alguien siendo hombre tome a una mujer cercana a su parentela como esposa o mujer, ya sea su tía, su prima, su sobrina o su hermana, ¿eso estaría permitido? Y dicen que no. Entonces Romanos 10:4 no significa lo que muchos están proponiendo. Romanos 10:4 tiene que ver con un asunto que no están entendiendo. De la misma forma, cuando se utiliza, por ejemplo, Gálatas 3:19, donde el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en mano de un mediador. Hermano, ahí dice hasta que viniese la simiente. La ley solamente tendría que llegar hasta el sacrificio de Cristo. De ese punto en adelante ya no va más. No hay razón como para seguir guardando los 10 mandamientos. Eso es lo que muchos proponen. Pero la palabra de Dios no dice eso. Es por eso que el apóstol Pablo, en su preocupación para advertirnos, hablando de la sabiduría que le fue dada al apóstol Pablo, el apóstol Pedro, hablando de la sabiduría que le fue dada al apóstol Pablo, dijo que en sus epístolas habían pasajes que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Eso es lo que literalmente dijo el apóstol Pedro. Ahora, si eso era algo que estaba pasando en los tiempos apostólicos, en estos tiempos todavía está sucediendo con mayor poder, tomando en cuenta de que hay más de 100.000 denominaciones religiosas entre las llamadas cristianas alrededor del mundo. Estamos hablando más de 100.000. Entre aquellas que figuran en un registro público y también entre aquellas que no figuran en un registro público, ¿no? Porque hay iglesias formales e informales. Y se dice estadísticamente de que en el mundo hay más de 100.000 denominaciones religiosas entre las llamadas cristianas. Y Cristo, a través de todo esto, o en medio de todo esto, en Mateo 7:21, ya con antigüedad o con anterioridad, se había encargado de decir lo siguiente. Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Ahora, ¿alguien se ha preguntado acaso cuál es la voluntad del Padre que esté en los cielos? Porque los que van a entrar en el reino de los cielos, Cristo se está encargando de decir de manera tajante y explícita que son todos aquellos que hagan la voluntad de nuestro Padre que esté en los cielos. Luego en el verso 22 dice: en aquel entonces muchos vendrán delante de mí y me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Eso es lo que dice literalmente el verso 22. Pero el verso 23 nos da a entender de que todas estas cuestiones que Cristo señala en el verso 22 no tenían nada que ver con algo que se debía de cumplir porque no los conozco.
Lo que se cita a partir del verso 21 concluye como una idea contundente y clara en el verso 23. No debemos dejarnos llevar por los milagros, porque algunos hablan en lenguas, danzan en el espíritu, hacen milagros, etc. No, Cristo dice que esas no deben de ser las características en las que nosotros debemos de fijarnos a la hora de decidir en dónde congregarnos, ¿no? O a través de qué sistema o denominación o movimiento religioso deberíamos de servir a Dios. Cristo está diciendo de manera implícita de que debemos de guardar los mandamientos de Dios como un requisito que debe de cumplir nuestra vida espiritual, no como algo que va a causar el efecto de salvación o de justificación en nosotros, no. Porque primero recuerden que Cristo está señalando, no todo el que me dice Señor, Señor, es decir, que alguien está profesando su fe en Cristo. Cristo está diciendo que el que profesa su fe en Él, como consecuencia o como resultado, debe de hacer la voluntad del Padre. Y la palabra clave para entender este asunto se encuentra en el verso 23. Allí aparece la palabra anomía, que ha sido traducida como maldad. ¿Y qué significa anomía? En otras versiones de las Escrituras, ese texto se traduce de la siguiente manera: apartaos de mí, quebrantadores de la ley, apartaos de mí, violadores de la ley, apartaos de mí, gente sin ley. Entonces, hermanos, si Cristo va a apartar a los violadores de la ley escatológicamente hablando, la escatología tiene que ver con eventos que se van a cumplir en un futuro. Nadie puede venir, es más, yo reto a cualquiera que suba ahora como panelista y niegue la idea de que esa cita tiene que ver con la escatología. Eso tiene que ver con la escatología, tiene que ver con un futuro, porque es allí donde Cristo va a separar a las ovejas y a las cabras, al trigo de la cizaña. ¿Y quiénes van a ir al fuego? Al fuego eterno van a ir todos aquellos que hayan pasado por alto la voluntad del Padre, todos aquellos que hayan pasado por alto los mandamientos de Dios en su observancia.